¿Qué le pasa a Lupita? No sé, ¿Qué le pasa a Lupita? no sé, ¿Qué le pasa a esa niña? no sé, ¿Y qué es lo que quiere? bailar, Porque ella no baila, no baila, no baila, no baila. que no, ¿Qué dice su mamá? que sí, Que baila esa niña, sí, sí, que baila Lupita. sí, 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 sí. Tercera temporada de Historias de la Danza. Todo lo que siempre quiso saber y no se atrevió a preguntar cuando fue a una función de danza contemporánea. ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Por qué ella no baila? ¿Qué es lo que quiere? Todo eso intentaremos responder a partir de la historia de la danza postmoderna. Muy buenos días, buenas tardes o noches. Nos encontramos este día 2 de marzo del 2021, grabando el tercer capítulo de ¿Qué le pasa a Lupita? En esta ocasión, primero quisiera recordarles que estamos trabajando o grabando desde la maravillosa tecnología de mi celular en mi casa, así que de antemano me disculpo por los sonidos ambientales como perros, carros, claxons, llamados de vecinos, yo qué sé. El tema de hoy es sobre Merce Cunningham e Yvonne Rainer. Nos encontramos estudiando los inicios de la danza postmoderna o el arte postmoderno a partir de 1950-1960, que es un momento donde, ahora sí que ya después de las grandes guerras, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, hay una infinidad de revoluciones y cambios paradigmáticos en la concepción del arte y empieza a ponerse bien divertido, ¿no? Estamos súper apenas acabamos de superar las vanguardias, esta cuestión de a ver, dilo más fuerte, Mireya, para que me ayudes. Buenas tardes, buenos días. Estamos hablando pues de estas vanguardias artísticas como el minimalismo, expresionismo, dadaísmo, entre otros, ¿no? Ya estamos en la etapa del arte conceptual o el pop art también, que en los años 50 fue pues como el surgimiento de una nueva época en el arte, ¿no? Entonces, a mí me parecería, quizás por cuestión cronológica, hablar primero de Merce Cunningham. Vamos a decir los datos más sencillitos de él, de cuando nació en 1919 y falleció en el 2009. 2009, sí. Por cierto, escuché un podcast en iVoox, se llama la aplicación, donde hay un programa español, como una revista cultural, que se grabó un día después de la muerte de Merce Cunningham. Entonces le hacen un pequeño homenaje, invitan al director del CAM, que es algo así como Centro de Análisis del Movimiento en España, y bueno, ahí trabajaban precisamente la técnica que habían heredado de Merce Cunningham. Entonces, como fue el programa grabado un día después del fallecimiento de nuestro querido artista Merce, le hacen todo un homenaje, nos hablan un poquito sobre su trayectoria, cuáles eran sus paradigmas para crear y producir arte. No sé si quieras comenzar, Mireya, con Merce Cunningham, lo que investigaste, supiste. Pues Merce Cunningham trabajó durante 70 años, en esta carrera pues de la danza, de la coreografía. Es un bailarín muy importante en su tiempo y fue innovador, pues aplicó nuevas tecnologías y practicaba la conciencia audiovisual. Les estoy hablando de unos artículos que busqué en internet y pues se habla que él tenía un programa televisivo en el cual se llamaba Monday with Merce, o sea, lunes con Merce, y era una serie de presentaciones multimedia en donde se enseñaban las técnicas de Cunningham de sus clases avanzadas. Él también promovía el uso de distintas tecnologías en la computadora como programas de computación,
llamado Dance Forms, ¿sí? Donde creaban coreografías. Y entre otras tecnologías como Biped, que pues lo hacía como para crear movimientos y decoraciones en estos programas, ¿no? De diseño. Él se vinculó, recordamos, ya en otros capítulos hablamos un poco de Cunningham y hablábamos que él se trabajó mucho con John Cage, quien era músico y también fue, al parecer, su compañero sentimental durante casi toda su vida. También trabajó con otros artistas plásticos como Nam June Paik, quien es coreano, y Robert Rauschenberg, que es otro artista conceptual muy conocido en Estados Unidos. Parte de lo importante, bueno, esta relación de John Cage y Merce Cunningham, así súper románticos, se conocieron en una clase de Martha Graham, porque sé que se conocieron en la compañía de Martha Graham. Supongo que John Cage era el músico acompañante de las clases y ahí fue donde empezaron a interactuar. Merce duró poco tiempo con Martha Graham. Mysterious Adventure es la coreografía en la que trabajó junto con ella en 1945. Sale ahí en Appalachian Spring en un video. Ahí podemos ver a Merce haciéndole de sacerdote, creo que era su personaje. Aquí lo importante es cómo al ser estudiante de Martha Graham empieza a trabajar con esta conciencia espacial y corporal, ¿no? Recordemos que Graham se enfatizaba mucho en el plexo solar y la articulación y el psoas. Entonces ya empieza a haber un análisis del movimiento. Y también tenemos a Laban, que hace también casi científicamente una disección del movimiento, ¿no? Estos son los movimientos arriba, los que son abajo, los que son retroceso, progresión, etcétera, ¿no? Sin embargo, tanto Laban como Martha aún tenían una necesidad narrativa con respecto al movimiento, es decir, si hago el plexo solar hacia arriba, estoy adorando a los dioses. Si hundo mi torso, estoy demostrando timidez. O sea, hay una cuestión ahí, relación significado, narrativa, y Merce trata de superar esta cuestión, ¿no? Para él ya es un análisis del movimiento sin ninguna intención narrativa. Y esto es lo que nos lleva un poquito más hacia lo que es la danza postmoderna. Como dijimos en el primer capítulo, la postmodernidad es cuestionarse todo y buscarle como sentido, ¿no? O sea, ¿qué es el movimiento? Bueno, movimiento estrictamente hablando es espacio y tiempo y energía, ¿no? Como quitándole lo sentimental, lo narrativo, etc. Voy a leer una cita que encontré gracias a la maestra Tambuti de Argentina, donde Merce dice: en mi trabajo coreográfico, la base de la danza es el movimiento, es decir, el cuerpo humano moviéndose en el tiempo y en el espacio. La escala de este movimiento varía desde el reposo hasta la cantidad máxima en movimiento, actividad física, que a una persona es capaz de producir en un momento dado. Las ideas de la danza proceden del movimiento y a la vez están en el movimiento. No tienen ninguna otra referencia. Una determinada danza no se origina en un pensamiento mío sobre una historia, o sea, una narrativa, un estado de ánimo o una expresión. Las proporciones de la danza proceden de la actividad en sí. Pues esa concepción de Merce Cunningham para utilizar movimiento en el escenario, en algunas ocasiones un poco virtuoso también, pero él combinaba, como tú dices, la no relación de una razón del movimiento, porque al mismo tiempo él ponía música que a veces hasta era estridente o había silencios durante la coreografía que él quería como recalcar ese uso del silencio, ese uso del movimiento virtuoso, o tampoco sin movimiento el bailarín también. Entonces, espero haberme explicado, pero es dentro de este arte conceptual, en la coreografía también se pudo observar cómo los artistas y coreógrafos hacían esta reflexión de hacer movimientos sin la necesidad de tener
una expresión o una intención de por medio emocional. Sí, y partimos precisamente en su relación con John Cage, ¿no? También hablando de esta cuestión de la música. John Cage es interesante, importante porque él analizó la música desde sus elementos constitutivos y dijo, pero nadie había hablado del silencio, ¿no? Y es un elemento constitutivo. Entonces, en esta amalgama entre Merce Cunningham y John Cage, obviamente hubo una interacción de ideas donde se influyeron mutuamente y ambos exponían y experimentaban esta cuestión, ¿no? Entonces, Merce, en su búsqueda de no significar nada, no representar, no dar una narrativa, encontró lo que él llamaría el azar, ¿no? Como una manera de componer coreografías sin que se diera una narrativa, porque la narrativa es una sucesión de hechos, ¿no? O sea, tú cuentas cómo te levantas, desayunas, comes y cenas, y ahí hay una temporalidad. Pero si esos elementos los mezclamos y salga lo que tenga que ser, se rompe el sentido, ¿no? Entonces, en su intención de hacer eso, él usaba varias estrategias. Una era la cuestión del azar. Tenía una moneda china que tenía que ver con una forma de leer como el tarot, digamos. La aventaba al aire y si era cruz, tocaba una secuencia. Y si era cara, tocaba otra secuencia. Y así iba componiendo. Pero además, los músicos y los artistas gráficos que trabajaron con él para las escenografías, trabajaban de manera independiente sin ver la obra coreográfica, la danza. Los bailarines no veían la escenografía, no escuchaban la música, y el día de la función se presentaba todo. Y entonces el espectador tenía una nueva interpretación que no estaba a control del coreógrafo o del músico o de nadie, pues, ¿no? Porque ahora sí que era un collage, un universo que abstraía elementos de diferentes partes, se mezclaba y ahí ya lo que el público pudiera entender y quisiera entender. Y pues recordemos que este es el legado de Merce Cunningham en todo el sentido de la palabra. Ya pudimos explicarles un poco de su vida, ¿no? Y cómo es el legado muy importante para la danza contemporánea, pues alrededor del mundo, ¿no? Ese ejemplo de darse al experimento, ¿no? Y sobre todo, pues a apropiarse de tecnologías también, lo que hemos estado hablando en anteriores capítulos. Y me gustaría nada más agregar para finalizar esta parte de maestro Merce Cunningham, una frase de él. Danza para mí es movimiento en tiempo y espacio. Sus posibilidades están dirigidas solo por nuestra imaginación y nuestras dos piernas. Desde que yo recuerdo siempre he tenido la necesidad de moverme. No veo por qué el movimiento tiene que representar algo. Para mí solamente es lo que es. Es una necesidad continua. Ahora sí que él empezó el relajo, ¿no? Digo, esta cuestión de qué le pasa a Lupita, qué es lo que tiene, por qué ya no baila, por qué tiene movimientos cotidianos. Bueno, habría que aclarar, Merce Cunningham no utilizó movimientos tan cotidianos. A él le gustaba la danza clásica, le gustaba el ballet y exploraba esos movimientos. Lo interesante aquí es que su perspectiva del ballet no era meramente romántica, pues, ¿no? O sea, esos rondejams, attitudes, las brazos a la segunda, a la quinta, tenían una intención formal. Es decir, efectivamente la forma, sí. Una quinta es un pie sobre otro pie, y eso es lo que le interesaba ver, ¿no? El espacio que se forma en un coup de pie, por ejemplo, entre la corva y la pierna, ¿no? Entonces, ese es su acercamiento hacia los pasos del ballet, no hacia la narrativa, sino hacia su forma. Entonces, pero precisamente la gente estaba acostumbrada a este ballet que nos contaba historias, y de pronto llega alguien con los pasos de ballet y no cuenta nada, y además lo hace al azar, pues, ¿no? No sabes qué va en la secuencia, ya uno ya leía y decía tombé pas de bourrée, pirueta, ¿no? Ya te sabías la oración, y de pronto llega él y tombé pas de bourrée, te tiraste al suelo, te levantaste, coup de pie, y ya era como muy extraño. Entonces, por eso digo que él empezó el relajo de qué le pasa a Lupita.
Bueno, y ahora